proceso. Lo que pasa es que después de ella operarme, se dio de cuenta al mes que había, donde ella me operó, creció un tumor del tamaño del puño de mi mano, un tumor no canceroso, pero un tumor que ahora bloquea totalmente el ovario. Así que ahora los 2 ovarios no sirven. Me dijo, no hay problemas, porque lo que podemos hacer es lo que se llama in vitro. Yo dije, está bien. Empecé a sacar préstamos en contra de mi casa, a sacar dinero de todos lados, porque en esos tiempos era demasiado caro y los seguros no pagan, esos tratamientos son especiales. Y empecé a hacer tratamientos, hice 2 rondas de in vitro. La primera vez depositaron 8 embrios en mi matriz. Hubiera sido la primera mujer con 8 bebés de una vez. Gracias a Dios que no fue así. 8 de una vez hubiera sido mucho. La segunda vez fueron 5 que depositaron, no se dio a luz ninguna tampoco. Ya, como dije, para hacerlo corto, eran 3 años de tratamientos, 3 años de inyectarme hormonas, de tomar medicamentos, de exámenes, de subas y bajas, de tratar y fallar. Ya mi corazón no podía soportar más y yo decía, ya no quiero más. Paré todo tratamiento en octubre. Me recuerdo en diciembre, íbamos para un culto, diciembre 31, y es cómico que la pastora dijo que diciembre 31 también que ellos, que el Señor, que hizo el Señor Viernes Santo, ok. Pero diciembre 31 yo fui a la iglesia que nosotros tenemos de costumbre de recibir el año nuevo, y ese día antes de ir al culto yo no quería ir, pero me estaba listando ya, pero un poco enojada porque no quería ni hablar con el Señor, porque no creo que soy la única que me pongo así. Creo que somos muchos que nos ponemos un poco como niños algunas veces con el Señor, pero Él tiene mucha misericordia con nosotros, gracias a su misericordia. Y estaba brava con Él, decía, Señor, ¿cómo es posible que lo único que deseo es tener un hijo y no me lo das? Y me recuerdo ese día, yo hablando con el Señor así, el Señor me habló y me dijo, es que tú nunca viniste a mí a pedirme tu hijo. Tú fuiste directo a esa doctora, depositaste toda tu fe en ella y esperanza en ella. Así que tuve que arrepentirme, decir, Señor, tienes razón. Yo de verdad nunca lo puse en tus manos. Y esa noche lo entregué todo al Señor, se lo di todo. Yo dije, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Tú eres Jehová Rafa, tú eres Elohim, tú eres el Creador. Tú todo lo puedes hacer. Y así lo entregué al Señor el 31 de diciembre. En 2 semanas, el día 15 de enero, ya yo estaba embarazada de Indy, para la gloria de Dios. Lo que los doctores y la ciencia no pudieron hacer en 3 años, Dios lo hizo en 2 semanas, para su honra y gloria. Pero eso fue el principio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, estaba súper feliz. Los doctores no sabían cómo llegué yo a estar embarazada, porque para ellos no podía estar embarazada. Y a los 5 meses me llamaron con una noticia que querían tumbar mi felicidad. Me dijeron que me tenían que ver de emergencia. Cuando me presenté delante de los doctores, habían 5 doctores especialistas esperándome, y me empezaron a hablar, sacaron unos papeles y me dijeron, mira, los últimos resultados de exámenes indican que tu bebé van a ser ciega, van a ser deformada, con retardos mentales, van a ser sin su hígado, van a ser con sus intestinos y órganos deformados y fuera de lugar. Y ya ella seguía leyendo, pero ya yo cerré mis oídos porque yo caí como diciendo, esto es un sueño malo, no lo puedo creer, qué es lo que me están diciendo, si yo me siento bien, siento mi bebé moverse, siento todo ha sido perfecto hasta ahora. Y bueno, cuando terminaron de leer todas esas maldiciones que querían echar sobre mi bebé, dijeron, por tanto, nosotros ahora recomendamos que usted aborte ahora. Yo le dije a ellos que era imposible yo abortar, porque solamente Dios da y quita la vida.
Y ellos me dijeron, es que tú no entiendes, tu bebé no puede vivir. Y aunque tú llegas a los 9 meses y dé a luz, tu bebé no llega a la semana de vida, porque en las condiciones que vienen no va a vivir. Y yo dije, sea lo que Dios quiere, venga el bebé como Dios tiene propósito en un plan, y yo voy a esperar en él. Y así mismo fue, hermanos, yo seguí con mi embarazo, llegó a los 9 meses, di a luz. Cuando di a luz estaban esperando este bebé enferma, todos los médicos especiales del ICU estaban esperando este bebé que venía a morir. Llegó Hailey al mundo, me la llevaron rápido, solamente vi su carita. Cuando la llevaron estuvieron unas horas con ella, y cuando regresaron con ella el doctor viene y me dice, te sacaste la lotería con el Señor, con Dios, me dice, porque tu hija está sanita de su cabeza hasta sus pies. Gloria a Dios. Todo lo que decían los exámenes está negativo, no está ciega, no tiene retardos mentales, no está deformada, tiene todos sus órganos, están en su tamaño como normal, están donde tienen que estar, están trabajando normal. Y me dice, de verdad que no entendemos lo que pasó aquí. Yo dije, porque hay un Dios en el cielo. Me dijeron, es que no entiendes, no esperes tener más hijos porque tú sigues siendo una mujer infértil. Nada ha cambiado en tu sistema. Hasta la fecha de hoy dicen que soy una mujer infértil, nada ha cambiado. Yo dije, si ahora mismo acabas de ver un milagro, Dios lo puede hacer otra vez si Él quiere, si está en sus planes. Me dijeron, es que tú no entiendes. Tus ovarios no sirven, tú no ovulas. Tu sistema, tu matriz tiene un forro que es como un ácido que no permite que el bebé crezca. Así que no sabemos cómo tu bebé llegó a crecer por 9 meses en tu vientre cuando no se supone que estuviera bien. Y todos los exámenes decían que venía este bebé enfermo. Así que vaya por tu vida feliz con tu hija, pero no espere más hijos. Yo dije, sea lo que Dios quiere, pero como yo creo que ese día el doctor retó a Dios. Y a los 2 años, Natalie, ponte de pie, por favor. A los 2 años y 2 semanas me nació mi segunda hija, Natalie, para la gloria de Dios. Hasta la fecha, siguen diciéndome los doctores que soy una mujer infértil. ¿Cómo es que di a luz a 2 niñas? Solamente Dios lo sabe. Eso es que hay un Dios en el cielo que tiene propósito. Nosotros hablamos este testimonio y mucho más de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquí donde me ves, estuviera yo hace tiempo atrás muerta por 3 derrames cerebrales masivos que me dieron, y me ves que hablo, camino, ando perfecta porque Dios me levantó de la cama. Y también me sanó mi corazón estaba 60% muy grande, y Dios me lo puso después de 5 años de andar enferma, bastante grave, me lo puso a su tamaño normal y me dio un corazón nuevo. Los doctores dicen que mi corazón es como de una muchacha joven de 18 años, y yo lo recibo porque yo tengo 48. O sea, si mi corazón es de 18, estoy bien porque me alargó la vida del Señor. Así que nosotros hablamos esto, como te dije, para que el pueblo no se olvide que tenemos un Dios poderoso, un Dios que todavía salva, sana, liberta, un Dios que está interesado en nuestra vida. Y me recuerdo que el Señor sanó no solamente mi cuerpo, pero sanó las heridas de mi corazón, sanó toda esa tristeza que yo tenía. Me sacó de la desesperación, me sacó de la depresión, me libró. Y hay un versículo que es uno de mis favoritas, lo leí ayer y lo quiero leer hoy también. Pero hay una también que dice que el amor de Él me conquistó. Su amor fue más fuerte que yo. Como siempre digo, yo nunca fui buscando a Dios porque yo pensé que yo era muy mala, muy sucia,
porque el enemigo susurraba en mis oídos diciéndome que yo no servía, que yo nací para ser abusada, que para eso yo vine al mundo. Y como Él es padre de las mentiras, eso lo único que tenía que hablar era mentira. Pero llegó el Señor a mi vida. Él sí tuvo una cita conmigo divina y Él me dijo lo contrario. Él me habló la verdad y me dijo que aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo, Él me iba a recoger. Y Él me dio el amor. Y quiero dejarles saber que también llegó mi papá, el alcohólico, después de tantos años. Cuando yo tuve 28 años o 27 años de edad fue que mi papá recibió al Señor, y fue cuando yo recibí mi primer abrazo de mi papá, primer beso, primer te amo, pero no ha sido mi última. Hoy en día mi esposo, mis hijas son testigos de cómo papi es conmigo. Yo soy la princesa de papi, aunque él tiene otra hija, yo soy la princesa de papi. Digo yo a mi hermana, yo soy la princesa, soy la mayor. Entonces yo llego a la casa y papi me recibe siempre con un abrazo. Me voy de la casa y eso es un abrazo. El cambio que Dios ha hecho en ese hombre es increíble, pero eso solamente lo hace el poder de Dios. El poder de Dios. Dice la palabra en Salmos 40: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Gracias por dejarnos compartir con ustedes, y les dejo con mi hija para que traiga lo que Dios ha puesto en ella para ustedes.